borde palatino, un borde mesial y un borde distal. El borde vestibular inicia en el ángulo mesio-ocluso vestibular, se dirige en sentido distal hasta la cima de la cúspide y de la cima de la cúspide se dirige en sentido distal y palatino hasta llegar a la muesca que genera el surco mesio-ocluso vestibular. De el surco mesio-ocluso vestibular continúa su recorrido en sentido distal y vestibular hasta la cima de la cúspide y de la cima de la cúspide hasta el ángulo disto-ocluso vestibular en dirección distal y palatina. ¿Okay? El borde mesial inicia en el ángulo mesio-ocluso vestibular y se dirige en sentido palatino y levemente distal hasta la muesca del surco mesio-marginal. Del surco mesio-marginal se dirige en sentido distal y palatino hacia el ángulo mesio-ocluso palatino. El borde distal inicia en el ángulo disto-ocluso vestibular y se dirige en sentido distal y oclusal, distal y palatino hasta el surco disto-marginal. Del surco disto-marginal se dirige en sentido distal y palatino hacia el ángulo disto-ocluso palatino. El borde palatino, que es todo inicia en el ángulo mesio ocluso palatino, se dirige en sentido distal y palatino hasta la cima de la cúspide. De la cima de la cúspide se dirige el brazo distal en sentido vestibular y distal hasta la muesca del surco disto-ocluso palatino. Del surco disto-ocluso palatino se dirige en sentido distal y palatino hasta la cima de la cúspide y de la cima de la cúspide en sentido vestibular y distal hacia el ángulo disto-ocluso palatino. Todo eso que acabamos de describir son los bordes de la superficie oclusal. Esos bordes de esa superficie oclusal también se llama tabla oclusal. Y de esa tabla oclusal, cuando entra en contacto con el antagonista, no contacta todo el diente, contacta solamente una parte, es más, contacta el 45% de la tabla oclusal. ¿Cómo se llama el trabajo de la marca? ¿Cuál es esta? Esa y la de arriba. Sí, aquí viene el surco disto-ocluso palatino, porque va a ser paladar. Entonces, esta es la muesca del surco disto-ocluso palatino. Y la otra es el surco que viene aquí, mesio-ocluso vestibular, porque es todo este surco. Y esa es la muesca del surco mesio-ocluso vestibular. ¿Ah? Surco marginal mesial y surco marginal distal. La superficie oclusal tiene tres fosas: fosa mesial, fosa central y fosa distal. Fosa mesial, fosa central y fosa distal. Son tres fosas. ¿Okay? Desde la fosa mesial hasta la fosa distal recorre el surco central del desarrollo.
desde la fosa mesial hasta la fosa distal, recorre el surco central del desarrollo. El surco central del desarrollo lo podemos dividir en dos partes: una porción mesial del surco central del desarrollo y una porción distal del surco central del desarrollo. La porción mesial del surco central del desarrollo comienza en la fosa mesial y termina en la fosa central. La porción distal del surco central del desarrollo inicia en la fosa central y termina en la fosa distal. ¿Estamos bien? Sí, podría repetir eso. Repito. De la fosa mesial a la fosa distal recorre el surco central del desarrollo, como si fuera un río. ¿Sí? Este surco central del desarrollo se divide en dos partes. La primera parte es la porción mesial y la segunda parte es la porción distal, que es más larga. La porción mesial va de la fosa mesial hacia la fosa central. La porción distal va desde la fosa central hasta la fosa distal. ¿Ok? Esa es la porción. Dos porciones. Pero de la fosa central también sale un surco en dirección vestibular que termina en el tercio cervical de la superficie vestibular. Ese surco que nace en la fosa central se llama surco mesio, porque se encuentra en la parte mesial de la superficie oclusal, vestibular porque llega hasta la superficie vestibular. Surco mesio vestibular. De la fosa distal sale un surco que pasa por la superficie oclusal y termina en el tercio cervical o el tercio medio de la superficie palatina. Se llama surco disto porque está del lado distal, ocluso porque pasa por la parte oclusal, palatino. Surco disto ocluso palatino. Ese es todo su nombre. Y el otro es surco mesio ocluso. Mesio ocluso vestibular porque va hacia el vestíbulo. Tanto el surco mesio ocluso vestibular como el surco disto ocluso palatino divide a la mitad vestibular del diente en dos partes, en dos cúspides: cúspide mesial vestibular y cúspide distal vestibular. El surco disto ocluso palatino divide a la mitad palatina de este diente en dos cúspides, una cúspide mesio-palatina y otra cúspide disto-palatina. Mesio-palatina y disto-palatina. ¿Estamos bien? ¿Lo podrían repetir en un examen? Escriba un ensayo de la superficie o un ensayo de 200 o 300 palabras de la superficie oclusal del diente 1.6. Y les dejo un espacio y ustedes tienen un ensayo. El ensayo tiene tres partes: introducción, cuerpo del ensayo y conclusión. ¿Serían capaces? No. Pues van a ser capaces. El surco distal. Dicho de otra forma, practiquen escribir un ensayo de cada superficie de este diente. El surco distal palatino divide a la cúspide mesio-palatina y a la cúspide disto-palatina. Surco mesio ocluso palatino. No, vestibular. Vestibular. Surco disto ocluso palatino. Mesio ocluso vestibular. Disto ocluso palatino. Ese es su nombre completo.
escriba un ensayo de la superficie cruzal del diente 1,6. No haga eso, doctor. O escriba un ensayo del surco central del desarrollo o de los surcos centrales y adicionales de la superficie cruzal del diente 1,6. Entonces, el surco disto ocluso palatino divide la cúspide mesio. No, el surco disto ocluso palatino divide a la mitad palatina de este diente en dos partes. Una parte mesial, que sería la cúspide mesio-palatina, y una parte distal, que sería la cúspide disto-palatina. Fácil. No hay enredo, ¿verdad? Todo está bien. Divide la porción palatina en dos mitades. Si usted divide el diente en sentido mesiodistal en dos mitades, una mitad vestibular y una mitad palatina, este surco divide a esta mitad en dos mitades y este surco divide a esta mitad en dos mitades. ¿Y cómo se llama esa mitad? Mitad palatina. Mitad palatina, mitad vestibular. Este diente posee también 4 fisuras triangulares. Entonces, de la fosa mesial salen 2 fisuras triangulares y de la fosa distal salen 2 fisuras triangulares. Entonces tenemos en la parte mesial la fisura triangular mesio-vestibular y en la parte distal la fisura triangular mesio-palatina. En la porción distal y nacen en la fosa distal tenemos la fisura triangular disto-vestibular y la fisura triangular disto-palatina. ¿Ok? O sea, de la fosa mesial y distal sale el surco central del desarrollo. Punto. De la fosa mesial salen además las fisuras triangulares. De la fosa distal, además de las fisuras triangulares, sale el surco disto-ocluso-palatino. Y de la fosa central sale el surco mesio-ocluso-vestibular. ¿Saben cómo se estudia este diente? Se dibuja y se va estudiando y se va señalando cada porción. Es la única manera de no perderse. Si no, se van a perder. Se van a perder. Compren un papelógrafo así y lo dibujan todo la superficie. Y le ponen los nombres a cada una de las cosas. ¿Saben cómo? Como si fuera un mapa. Yo estoy seguro que si les pongo un mapa de Nicaragua, yo les digo dónde está Managua, ustedes me dicen. ¿Dónde está Estelí? Ustedes me dicen. O me deberían de decir, porque si ya están en la universidad, como lo que... ¿Por qué se celebra el 14 de septiembre? Y le preguntan a las personas y... ¿Yo? Así me quedo, Es triste. A la gente de posgrado les pregunto, ¿cómo se llama este surco? ¿Te puedo leer lo que para ver si está bien? La superficie cruzal presenta 4 fisuras triangulares. En la fosa distal sale la fisura triangular disto-vestibular y la fisura triangular disto-palatina. Y en la fosa mesial sale la fisura triangular mesio-vestibular y la fisura triangular mesio-palatina. ¿Sí está bien? De la fosa mesial emerge el surco mesio-marginal.
pasa por el reborde marginal y termina en la superficie mesial. De la fosa distal sale el surco distomarginal, ¿sí? Y termina en la superficie distal. Antes, obviamente, pasa por encima del reborde marginal distal. Preguntas. De la fosa distal tiene que ser el surco marginal distal. El surco distomarginal. Y O pasa, marginal distal y o pasa- distomarginal. y pasa, Pasa sobre el reborde marginal, que es este, y termina en la superficie distal. Y termina en la superficie Distal. ¿Qué les parece? Y el surco mesio marginal, ¿dónde pasa? Pasa por el reborde marginal mesial y termina en la superficie mesial. O sea que de esas cositas salen muchas estructuras. Transversal. bueno, esos son los límites. Ah, los planos cuadriláteros. Ah, los planos, ¿eh? Cada cúspide tiene dos planos cuadriláteros. Un plano cuadrilátero mesial y un plano cuadrilátero distal. Plano cuadrilátero mesial, plano cuadrilátero distal. Si voy a preguntar sobre un plano cuadrilátero, tengo que decir, bueno, dígame los límites del plano cuadrilátero mesial de la cúspide distovestibular del diente 1,6. Entonces ustedes dicen brazo mesial de la cúspide distovestibular, surco mesio ocluso, mesio oclusal. ¿Y ahí? No pasa, no es todo el surco. O la porción oclusal del surco mesio ocluso vestibular, para ser más exacto. Porción oclusal del surco mesio ocluso vestibular. Eminencia cuspidea palatina de la cúspide distovestibular y la porción mesial de la parte distal del surco central de desarrollo. ¿Qué? Volvemos. Yo les dije que el surco central del desarrollo estaba dividido en dos partes, ¿cierto? Una porción mesial y una porción distal. La porción mesial va de la fosa central a la fosa mesial y la parte distal va de la fosa central hasta la fosa distal. Entonces todo esto es la parte distal del surco central del desarrollo y todo esto es la parte mesial del surco central del desarrollo. ¿Sí o no? Yo les pregunté sobre este plano cuadrilátero y sus límites. Este es el brazo mesial de la cúspide mesiovestibular. Este es la eminencia cuspidea palatina de la cúspide distovestibular. Esto es la porción oclusal del surco mesio-ocluso vestibular y no es toda la parte distal del surco central del desarrollo, sino que es la porción mesial de la parte distal del surco central del desarrollo. ¿Sí o no? Sí. Eso es. Sencillo.
Sencillo. Plano cuadrilátero distal. Brazo distal de la cúspide listo vestibular. Eminencia cuspidea palatina de la cúspide disto vestibular. Fisura triangular disto vestibular y la parte o la porción distal de la parte distal del surco central del desarrollo. Porción distal de la Parte distal o porción distal de la parte distal del surco central del Igual desarrollo. pasa en los otros dos cuadriláteros vestibulares. Igualito. Se divide la parte mesial en parte mesial y parte distal. Parte mesial y parte distal. Fácil, ¿Y ¿verdad? cómo sería el que está menos pronunciado? Este. No, el otro, porque ese casi no se mira. Ahí. Vamos a hacer este que tal vez puede ser el más difícil. Plano cuadrilátero Palatino. mesial. Mesio palatino, no. Mesial Mesial. de la cúspide mesiopalatina. Entonces, primero, el más fácil, brazo mesial de la cúspide mesiopalatina. Fisura triangular Mesial. mesiopalatina de la cúspide Mesio palatino. mesiopalatina. Ajá, ¿y esto? Porción mesial. Porción mesial y Porción. la parte mesial de la porción distal del surco central del desarrollo. Porque es toda la parte mesial y parte de la porción distal. ¿Cuál? La mesial. Yo pensé que en eso iba a dividir. Sí, y después, eminencia cuspidea vestibular de la cúspide mesiopalatina. ¿Estamos? Fácil, ¿verdad? Todo el día. Facilito. Bueno, uno de estos dos planos cuadriláteros solamente tiene 3 lados. O sea que no es un plano cuadrilátero, es un plano triangular. El plano disto. Uno de estos dos, uno de esos dos es un plano que tiene 3 lados. El plano. Investiguen. El plano, no es cuadrilátero. El plano cuadrilátero. Ya les dije, uno de esos dos planos El plano triangular. tiene 3 lados, no tiene 4. Porque este se ocupa la porción distal del surco central del desarrollo distal. 1, 2, 3, 4. Repita la pregunta, doctor. La cúspide distopalatina tiene 2 planos cuadriláteros, pero uno de ellos es triangular. Así que investiguen. Si yo les pongo, escriba los límites del plano cuadrilátero, ¿Cómo se solo llama tienen que ese, aparecer 3 nombres. ¿Cómo se llama ese plano cuadrilátero? Este, Ajá. distal de la cúspide distopalatina. De la cúspide distopalatina. Ah, bueno, lo dejo. ¿Saben cómo se aprende eso? Se dibuja y se dibujan los planos. Y se le pone el nombre. Y después, cuando ya ha hecho el dibujo en grande, lo pega en el techo de su cama. Se pone a orar antes de dormir y lee todo eso para que no se le olvide. Quiero hacerme más No es una algo broma. colgado ahí. No es una broma. Si ustedes hacen eso y lo pegan en su cuarto, lo van a ver por todos lados. Y como nosotros tenemos una memoria fotográfica, no se les va a olvidar. ¿Cuál es el rápido?
Así se debate, profe. Con dibujo hecho. ¿Y cómo lo pegaba? Con dibujos, con maquetas, con todo. Esta es eminencia cúspide vestibular de la Esta es una eminencia cúspide vestibular de la cúspide distopalatina. Mire, uno de los límites sería la fisura triangular distal de la cúspide distopalatina. El otro sería ese, sí. El otro Brazo es distal. el brazo distal. Brazo distal. De la cúspide distopalatina. distopalatina. El otro es la eminencia cúspide. Entonces, uno de los dos, Ya la hice. uno de los dos es triangular. Si se la dio, si se la ¿Y dio, cuál por esa sería esa? Ahora investiguen. Esa es la triangular. El plano cuadrilátero. Tienen que investigarlo, porque usted no está seguro, ni yo. Pero, solo el plano cuadrilátero distal de la cúspide distopalatina tiene tres bordes. Puede ser eso, pero confírmenlo, no conmigo. Vean, esta superficie tiene dos rebordes marginales. Los rebordes marginales tienen una dirección vestíbulo-palatina y generalmente están en un sentido horizontal. Es parte de las elevaciones de la superficie oclusal. O sea, esto es convexo. La eminencia cúspide es convexa. Esta eminencia cúspide es convexa y la fosa es cóncava. De tal manera que cuando ocluye esa fosa con el antagonista debería de ocluir con una cúspide abajo. Eso es para que se genere la trituración del alimento. Y cuando el alimento se tritura en pedacitos pequeños, para que no se salga por el vestíbulo, tenemos los surcos marginales, mesial y distales, para que la comida en pedacitos vaya hacia palatino. ¿Ya me entienden? Si el surco mesiomarginal o distomarginal estuviera hacia vestibular, la comida se saldría de la superficie oclusal hacia el vestíbulo. Entonces no haría una función de digestión. El alimento tiene que dirigirse hacia palatino para que podamos ingerirlo. Cuando hace una corona, donde usted destruye toda esta estructura, esa corona, este surquito marginal debería de existir dirigido hacia palatino, pero los técnicos no lo hacen. ¿Cómo se hace el surco marginal? ¿Por qué no lo hacen? Porque no saben, porque no han estudiado anatomía dental como nosotros. Y si no lo hacen y nosotros no se lo decimos, estamos cometiendo el mismo error que ellos. ¿Cómo se hace el surco marginal para Usted no es técnico, olvídese de eso. Usted es un odontólogo, que es diferente. No, le iba a decir algo, miren. Si usted dice que eso es la trituración, que la comida sale hacia palatino, pero cuando no está comiendo tiene la comida aquí también. O sea, el vestíbulo, ¿no? Entonces, No, es la función del surco marginal mesial y la función del surco distomarginal. Eso es lo que le estoy diciendo. De que salga hacia el vestíbulo, puede ser. ya me empieza a probar. Dos rebordes. ¿Cómo se llama esa línea punteada? puente diamantino? Puente diamantino o línea oblicua. línea oblicua. ¿Y por qué línea oblicua? Porque está oblicua en ese paralelogramo que es la superficie oclusal de la primera molar maxilar derecha permanente o 1,6. Y ese puente diamantino se divide en dos eminencias cúspides, que son la eminencia cúspide vestibular y de la... Es la unión de esas dos eminencias cúspides. Entonces vemos aquí un conducto palatino cuando abrimos el diente, cuando abrimos la superficie oclusal, porque el paciente necesita realizarse una endodoncia, entonces hacemos un hueco aquí, llegamos hasta el nervio, llegamos hasta la cámara pulpar y lo que nos encontramos es eso,
un conducto palatino, porque hay una raíz palatina, recuerdan que era la más grande, y luego tengo un conducto distal que va hacia la raíz distovestibular, y la raíz mesiovestibular tiene generalmente dos conductos. O sea, es un diente que tiene 3 raíces y 4 conductos. 3 raíces, 4 conductos. 3 raíces, 4 conductos. 3 raíces, 4 conductos. Nunca lo olviden, porque en endodoncia van a tener que hacer endodoncia en la primera molar maxilar y van a tener que buscar un cuarto conducto, porque siempre lo buscan. ¿Podría repetir esa parte? Sí, claro. Esos son en la raíz palatina. Esos dos conductos. El diente, el 1.6, tiene 3 raíces, 2 raíces vestibulares y una raíz palatina. Las 2 raíces vestibulares es la mesiovestibular y la distovestibular, y la palatina, que serían las 3, ¿verdad? La palatina generalmente tiene un conducto, es el conducto palatino. La raíz distovestibular generalmente tiene un conducto, ¿ya? Que es el vestibular o distovestibular, y la raíz mesial puede tener 2 conductos. Entonces, un conducto palatino y un conducto vestibular. 4 conductos. La raíz palatina es lo que tiene un conducto. 1. La distal 1 y la mesial 2. Uno palatino y uno vestibular. Pero, No puedes repetir, bueno, Es que, ¿sabes? Está al revés. O sea, esta es una pieza 12. el diente tiene 3 raíces. La palatina, Y dos vestibulares. mesial y distal. La palatina tiene un conducto. La distal tiene un conducto y la mesial 2 conductos. Uno vestibular y uno palatino. Súper, ¿verdad? 4 conductos. Pero, como la biología es tan variada y rica, en este diente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 conductos. O sea, 2 conductos adicionales. ¿Por qué? Porque así es la biología. Lo normal es que hayan 4 conductos en esas 3 raíces. Pero aquí tenemos 6 conductos en 3 raíces. Doctor, ¿cuáles son los conductos que comparten una raíz? ¿Qué conducto es el que comparte una raíz? La raíz mesiovestibular, 2 conductos. Vean, El moroto. es una primera molar, ¿no? Ven aquí la raíz palatina. Ven aquí esta raíz que es la distovestibular y esta que se ve aquí la silueta es la raíz mesiovestibular. Sí. 3 conductos y 3 conductos. 3 y 2 y 1 aquí. 3 en la 3 raíz en la mesiovestibular, 2 en la distovestibular distovestibular y una en la 6 conductos. ¿Qué más quiere? 6 conductos. Entonces los conductos pueden variar su dirección. Claro. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que aunque ustedes sepan por anatomía que la primera molar maxilar tiene 4 conductos, tienen que buscar más porque a veces tenemos este tipo de casos. ¿Ya? Es más, este es uno de los dientes que más endodoncia se hace. ¿Por qué? Porque es el primero en erupcionar junto con la primera molar mandibular entre los 6 y los 7 años. Es el primer diente permanente que erupciona. ¿Sí?
sea, es el más viejo de los permanentes. Y como más viejo de los permanentes, un niño de 6 a 7 años no se cepilla bien los dientes, no se lo cuida. Entonces es uno de los primeros dientes en manifestar la enfermedad, o sea, en manifestar lesiones por caries dental. Tanto así que las lesiones pueden ser muy grandes que vayan a necesitar un tratamiento de conducto. ¿Dónde lo aprenden eso? En anatomía dental.